El Instituto Electoral del Estado de México entrega la constancia de mayoría a Alfredo del Mazo como gobernador del Estado de México. Continúa la alerta por la tormenta tropical Franklin. Se prevé que entre a Veracruz como huracán. La Secretaría de Gobernación tiene listos 7,000 refugios por las afectaciones de Franklin. El gobierno de la República no escatimará en recursos para proteger a la población. Haremos y seguiremos haciendo lo que está ya echado a andar para proteger la vida de los que en estos estados habitan. En Campeche, el presidente Enrique Peña Nieto afirma que abrir el sector petrolero fue la mejor decisión que se pudo tomar. Además de estar diversificado en otras actividades como el turismo, la agricultura, la pesca, seguirá siendo un estado de vocación petrolera y que habrá de pararle más empleos. La CEP entregó en San Luis Potosí plazas a profesores con resultados excelentes. Es un evento inédito que hace una transformación y un cambio radical. Lo decía, en la participación un cambio de 180 grados. El Congreso llama a comparecer al titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, y al gobernador de Morelos, Graco Ramírez, por el socavón en Paso Express. Ordenan la libertad del hijo del exgobernador Guillermo Padres. 17 cancilleres de América rechazan la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela. Nuestros gobiernos solamente van a reconocer aquellos actos, aquellos contratos que tengan la aprobación de la Asamblea Nacional democráticamente electa. Atropellan a 6 militares en Francia, se presume de un ataque terrorista. Más de 90 invitados de 13 países participarán en la 6ª edición del Festival de Animación Pixelatl. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañen en una edición más de México al Día. Saludo con gusto, como cada mañana, a mi compañero Omar Cepeda. Omar. Miércoles 9 de agosto del 2017, es un placer saludarte, Pati, por supuesto a todos ustedes quienes nos ven desde sus hogares. Son las 9:32, son las 6:32 minutos de la mañana, 6:32 minutos de la mañana. Estamos listos para informarles. Antes, saludo con mucho gusto a Miguel González, que se encuentra en la lengua de señas mexicana y nos permite comunicarnos también con todos ustedes. Acompáñenos, este es su informativo, le tenemos la noticia al día. Ya quieres que te transcurra rápido el día. Bueno, en este momento la temperatura 14 grados centígrados en la capital del país, y desde aquí, como siempre, un saludo muy afectuoso también a quienes nos están viendo en el interior de la República Mexicana. El paso de la tormenta tropical Franklin por el sur de México comenzó a generar afectaciones. En Campeche, las intensas lluvias provocaron la evacuación de una clínica del ISSSTE. Es el ISSSTE Campeche, donde están desalojando a varios pacientes. También se registraron inundaciones en avenidas principales y el malecón, las cuales alcanzaron hasta 1 metro de altura. No, ya pasé. Vente despacio, si cruzas. Por la noche, Franklin ingresó ya a las aguas del Golfo de México. Al respecto, la Secretaría de Gobernación, a través de su Coordinación Nacional de Protección Civil, activó todos los protocolos preventivos por el paso de Franklin. Así lo informó el director general de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, Ricardo de la Cruz. En conferencia de prensa, dijo que hasta el momento se han emitido 11 boletines del sistema de alerta temprana para ciclones tropicales y 3 oficios de alertamiento para 11 estados vulnerables al fenómeno hidrometeorológico. Además, se tienen listos cerca de 7,000 albergues en caso de requerir refugio temporal. Se activaron el plan DN3 de la Sedena, el plan Marina de la CEMAR y el Plan General de Apoyo y Auxilio Carretero de la Policía Federal. Estas acciones, afirmó, han permitido que hasta el momento se reporte saldo blanco. El gobierno de la República no escatimará en recursos para proteger a la población. Haremos y seguiremos haciendo lo que
está ya echado a andar para proteger la vida de los que en estos estados habitan. El director general de la Comisión Nacional del Agua, Roberto Ramírez, informó que Franklin entró al Golfo de México, donde va a tomar fuerza por las altas temperaturas. Es importante que si usted nos está viendo allá en el estado de Veracruz, tome sus precauciones, esté alerta a lo que emitan las autoridades de protección civil, porque Franklin va a llegar a Veracruz. Por lo que hay una alta probabilidad de que este fenómeno reingrese nuevamente al territorio nacional por las costas de Veracruz, en su parte norte, en las primeras horas del día jueves, como una fuerte tormenta tropical o inclusive como un huracán categoría 1. Con ello, se provocará oleaje mayor a 8 metros de altura. Una vez reingresado al territorio mexicano y que interactúe con la Sierra Madre Oriental, se espera se disipe durante la misma noche del día jueves o en las primeras horas del día viernes. En Campeche, el presidente Enrique Peña Nieto inauguró el mega drenaje pluvial que solucionará el problema de inundaciones en parte de la entidad. En su discurso se refirió al tema de la caída de la producción petrolera, así como de los precios del petróleo. Afirmó que la mejor opción, no obstante, fue abrir el sector y la industria petrolera. En este sentido, el jefe del Ejecutivo prometió que Campeche no perderá su vocación petrolera. Si bien ha decaído la producción petrolera, volverá a repuntar y promete que Campeche seguirá siendo, además de estar diversificado en otras actividades como el turismo, la agricultura, la pesca, seguirá siendo un estado de vocación petrolera y que habrá de pararle más empleos y mayor riqueza económica a este gran estado de Campeche. Reconoció la tenacidad y la perseverancia del gobernador de Campeche, Alejandro Moreno, quien logró convertir a su estado en el más seguro del país. Campeche es el estado con mayor seguridad en el país. La tarea por la seguridad para nuestra sociedad nos convoca a todos los órdenes de gobierno. No recae en un solo nivel de gobierno. No estaría solamente el gobierno federal, que no le evade, la asume plenamente. El Consejo Mexicano de Comercio Exterior descartó que México juegue un papel defensivo en la renegociación del Telecán. Fernando Ruiz, director general del COMCE, afirmó que México se ha preparado durante meses para que este acuerdo beneficie a los tres países. No estamos a la defensiva, sino que justamente conociendo el tema, por cada una mesa el comité ha planteado una definición concreta de cuál es el peligro y en consecuencia qué es lo que tendríamos que hacer. Y en otras, qué es lo que, hacia dónde tendríamos que avanzar para modernizar el acuerdo. Es decir, hay temas que no estaban en el pasado y que van a estar ahora. Eugenio Salinas, vicepresidente de Negociaciones Internacionales de este organismo, explicó que el llamado Cuarto de Junto va a estar conformado por cerca de 45 personas distribuidas en 23 mesas de trabajo, quienes van a acudir a Washington y se reunirán diariamente con el equipo negociador para evaluar los avances e intercambiar opiniones. Dijo que hay límites claros, como por ejemplo, no aceptar propuestas que impulsen el proteccionismo. No se quiere, no se acepta de que se eleven aranceles o que se establezcan algún tipo de barreras. Hay sectores en donde en la regla de origen es inamovible, como el sector automotriz, que no se permitirá que se incremente el contenido. Las cadenas de valor, también en otros sectores, tienen que considerar niveles de tecnología. El presidente consejero del Instituto Electoral del Estado de México, Pedro Zamudio, entregó a Alfredo del Mazo Maza la constancia de mayoría en la elección para gobernador de esa entidad. Los 7 consejeros aprobaron por mayoría el cómputo final en una sesión que se prolongó por más de 11 horas. Al término de su sesión, para validar la elección del pasado 4 de junio, la autoridad electoral informó que la coalición del PRI, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza ganaron con un total de 2.040.709 votos. En segundo lugar fue para Delfina Gómez, quien logró 1.871.542 sufragios. Afuera de las instalaciones del IEM,
Militantes del Movimiento Regeneración Nacional protestaron al grito voto por voto, casilla por casilla. Sin embargo, la diferencia de sufragios entre la coalición de Del Mazo y Morena es de 169,167 votos, con lo que se cancela la posibilidad de realizar un recuento. Así es, porque supera el 1%. El líder del partido Morena en el Estado de México, Horacio Duarte, dijo que van a solicitar la anulación de estas elecciones para gobernador en el Estado, aunque se haya ya entregado la constancia de mayoría. Mientras que Delfina Gómez pidió a sus simpatizantes no ceder en la lucha para defender el voto mexiquense. Morena aún espera el resultado de 45 impugnaciones presentadas ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La presidenta del Instituto Electoral de Coahuila, Gabriela de León, dijo que las impugnaciones de las elecciones de Coahuila todavía no han sido resueltas por los tribunales electorales. Esto debido a que le dieron prioridad a la impugnación en el Estado de México y hasta que no determinen una resolución. El resultado de las elecciones de Coahuila seguirá siendo válido, por lo que el priista Miguel Riquelme Solís es el gobernador electo. Agregó que las constancias de mayoría que fueron emitidas en las elecciones se hicieron bajo un marco legal que, aunque todavía se encuentra bajo el proceso de impugnaciones, indica que la labor que realizó el instituto fue legal, así como la elección que organizó. El presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa, aseguró que el candidato para la elección presidencial del 2018 debe de tener prestigio, honestidad y honorabilidad, y con una visión de lo que el país necesita. Agregó que para ganar las elecciones se deben cumplir con 3 elementos: un partido político, un gobierno bien valorado por sus políticas públicas y un candidato honorable. Acerca de la aprobación negativa de los partidos políticos que mantienen frente a la sociedad, dijo que la ciudadanía requiere propuestas concretas de solución a sus problemas. Y la sección instructora de la Cámara de Diputados aprobó iniciar el proceso de desafuero en contra de Alberto Silva Ramos, exfuncionario durante la administración de Javier Duarte. Tras el inicio de este proceso, Silva Ramos tiene 7 días para aportar la documentación que considere pertinente para su defensa. Recordemos que el pasado 13 de julio, la Fiscalía de Veracruz solicitó quitarle el fuero al exfuncionario para poder proceder en su contra por un presunto desvío de 4,000 millones de pesos. La Procuraduría General de la República desistió de la acusación en contra de Guillermo Padres Dañino, hijo del exgobernador de Sonora, Guillermo Padres Elías, por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada. Esto tras determinar que no había elementos para seguir un caso en su contra. Ante esta decisión, un juez federal ordenó liberar a Padres Dañino, quien permaneció 9 meses en prisión. El hijo del exgobernador de Sonora fue detenido el 19 de noviembre mientras acompañaba a su papá a entregarse ante las autoridades. El primer tribunal unitario negó nuevamente a Elbester Gordillo la prisión domiciliaria. La defensa de la exlideresa magisterial ha insistido en este beneficio para Gordillo Morales debido a su avanzada edad y a una precariedad condición de salud. Sin embargo, el Poder Judicial ha rechazado el recurso bajo el argumento de que la acusada por delincuencia organizada y lavado de dinero podría evadirse. A pesar de que la defensa de Gordillo ha calificado estos argumentos como violatorios de derechos humanos, el tercer tribunal los tuvo como válidos y confirmó la negativa. La tercera comisión del Congreso avaló por unanimidad llamar a comparecer al secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, y al gobernador del estado de Morelos, Graco Ramírez, por el caso del socavón en el Paso Express y que provocó la muerte de 2 personas. Ambos tienen un plazo de 15 días naturales para acudir al Senado y cumplir con esta comparecencia. Hay que recordar que este proceso será independiente del reporte federal sobre este caso, que será entregado el 11 de agosto. El secretario de Energía, Pedro Joaquín Codwell, dio a conocer los primeros cierres financieros de los proyectos ganadores de las 2 primeras subastas eléctricas, entre las que se encuentran las empresas Suma Energía y Cúbico, para sus proyectos eólicos en Reynosa y Mezquite. Esto como parte de la instrumentación de la reforma energética. La reforma energética le está permitiendo a México alinearse a las mejores prácticas internacionales y prepararse para el futuro, el de las energías limpias. Para lograrlo, gobierno, industria, sector financiero, académico y científico se articulan coordinadamente para alcanzar
resultados tangibles en sus metas de generación limpia y en la reducción de emisiones de contaminantes. En el proyecto de subastas eléctricas, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Bancomext y Nacional Financiera canalizarán recursos por 606 millones de dólares para financiar parques eólicos en Tamaulipas y Nuevo León y 2 parques solares en Aguascalientes. De gira de trabajo por Zacatecas, José Antonio Meade, secretario de Hacienda, presentó el programa de servicios financieros para familias migrantes que será operado por Bansefi. Dijo que este proyecto tiene como objetivo reducir los costos del envío y recepción de remesas, así como acercar los servicios financieros a los lugares más alejados del país. El sistema financiero nos ayuda primero a que el recurso viaje a través de las diferentes geografías, pero nos ayuda después a que el recurso se ahorre para quien tenga posibilidad de hacerlo, a veces dando y a veces pidiendo, para poder hacer un pequeño negocio y así traducir la remesa no solo en inclusión, sino también en un espacio de impulso productivo. Ante la posibilidad de que Estados Unidos imponga un impuesto al envío de remesas para costear la construcción del muro en la frontera, Meade dijo que se trabaja en instrumentos de envío tecnológicos. Estamos trabajando en mecanismos de envío, aprovechando tecnologías financieras, aprovechando la ley FinTech y pensamos que es un tema de las remesas que es relevante para México, pero es relevante también para muchos otros países y por lo tanto sentimos que no habría espacio para una medida que fuera discriminatoria. En San Luis Potosí, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, fue testigo de la asignación de plazas docentes a profesores con resultados excelentes en la evaluación docente. Afirmó que las reglas para esta asignación son claras y principalmente basadas en el mérito. Es un evento inédito que ha sido una transformación y un cambio radical. Lo decía en la participación, un cambio de 180 grados. Antes, obtener una plaza de maestros era un viacrucis. No había reglas claras, había muchos vicios, había venta y herencia de plazas, en otras ocasiones había un gran desdén de parte de la burocracia, los maestros tenían que hacer colas, filas, buscar si conocían a alguien, había influyentismo. En esta entidad se entregaron 571 plazas docentes que de igual manera que en la Ciudad de México fueron los maestros quienes decidieron el plantel y el horario. Los que aprueban ese examen entran por una lista de prelación, es decir, en función de cómo quedó su resultado, y después la asignación se hace como lo que vimos hoy, frente a todo público, frente a los medios de comunicación, frente a derechos humanos, a organizaciones de la sociedad civil, frente a todo mundo, se hace la asignación por la lista de prelación que se respeta perfectamente. En nuestro país hay 7.382.785 personas indígenas y de ellos hay 1.3 millones de niños y niñas que cursan la primaria en su lengua materna. En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la SEP ratificó su compromiso por la equidad e inclusión de la educación de calidad para todos los mexicanos. Informó que como parte de este nuevo modelo educativo, más de 14,000 escuelas han recibido apoyos de los programas de infraestructura escolar. Además, en los nuevos libros de texto para el ciclo 2018-2019 se van a imprimir más de 7 millones de ejemplares en lenguas indígenas y en español como segunda lengua, con contenidos innovadores y culturales. Y precisamente en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación se pronunció por un aumento de recursos para lograr la inclusión educativa de los indígenas. Si perseguimos la equidad, pues el presupuesto es donde primero se nota esa voluntad política de perseguir la equidad. Entonces, pues esperamos que con el presupuesto de este año eso se corrija. Durante la inauguración de la Jornada Académica Educación, Evaluación y Pueblos Indígenas, los consejeros de este instituto aseguraron que el respeto y la promoción de los derechos de los pueblos indígenas ocupan ya un papel fundamental en la sociedad. Padres de familia y estudiantes que se vieron afectados por el error en la revisión del examen de admisión al nivel medio superior
se manifestaron en la rectoría de la UNAM para exigir una pronta solución. Se trata de más de 11,000 jóvenes que realizaron la prueba en la sede del Centro Cultural Anáhuac y quienes una parte se preparó con cursos, regularización y tienen un promedio de 9 en la secundaria. Fui a cursos como 4 o 3 meses antes. Estuve preparándome, estuve leyendo libros, estuve resolviendo guías. En la escuela también los maestros nos estuvieron apoyando. Y al momento en que nos dieron ese resultado fue una decepción horrible. Se te va la autoestima hasta abajo y no sabes qué hacer. De la desesperación. Nunca tuve una calificación menor de 83 puntos y de hecho un día antes de que hiciera mi examen hice otro examen de simulación que obtuve 118 puntos. Entonces no se me hace posible que haya, ahorita Comipem me haya dicho que haya sacado 28 puntos, cuando sé que puedo dar más. La situación es de frustración porque son niños de excelencia. Y lo más raro es que fue en un centro de la sede del Centro Cultural Anáhuac, que la mayoría fue el error. Y es una frustración porque el golpe emocional ya está hecho. Ante este panorama, la Comipems y la UNAM se comprometieron a entregar la revisión de los resultados vía internet o bien acudir a la Dirección de Gestión y Estrategia de Primer Ingreso ubicada en Avenida del Imán número 7 en Ciudad Universitaria. Los horarios serán de 9 de la mañana a 14:30 y de 5:30 a 7 de la noche. En Lima, Perú, 17 cancilleres de América, del continente americano, entre ellos el de México, Luis Videgaray, se reunieron para debatir la situación política que se vive en Venezuela, la crisis que se vive en Venezuela. Los ministros de Relaciones Exteriores suscribieron la declaración de Lima en la que consideran que Venezuela ya no es una democracia y son ilegítimos los actos emanados de la Asamblea Nacional Constituyente. La declaración de Lima condena además la violación sistemática de los derechos humanos y las libertades fundamentales, la violencia, la represión y la persecución política, la existencia de presos políticos y la falta de elecciones libres bajo observación internacional independiente. El canciller mexicano Luis Videgaray dijo que las naciones latinoamericanas respaldarán a la Asamblea Nacional democráticamente electa. Que se firme con el gobierno nacional, con sus empresas o con los gobiernos estatales y municipales de Venezuela, en los casos en que la Constitución exija que se tenga la autorización previa de la Asamblea, nuestros gobiernos solamente habrán de reconocer aquellos actos, aquellos contratos que tengan la aprobación de la Asamblea Nacional democráticamente electa. Finalmente se concretó la creación de un grupo permanente que dé seguimiento a la situación que se vive en la nación bolivariana. En Venezuela, el Consejo Nacional Electoral determinó que la oposición no podrá participar en los comicios a gobernador del próximo 10 de diciembre. Esto en 7 de los 23 estados de Venezuela. Argumentó que es debido a las decisiones acordadas por juzgados de esos distritos relacionados con juicios que vienen adelantando desde el año pasado. La exfiscal de Venezuela, Luisa Ortega, dijo que los recientes hechos de fuerza cometidos en el país por el gobierno de Nicolás Maduro dejan en evidencia que están ante un nuevo gobierno de facto. A través de su cuenta de Twitter, Ortega aseguró que la Asamblea Nacional Constituyente, elegida el 30 de julio y que 6 días después la destituyó de su cargo de fiscal, es un cuerpo ilegítimo. Agregó que el gobierno de Maduro y la Constituyente pretenden continuar el desfalco y dejar impunes casos como la implicación de Venezuela en el escándalo de corrupción de Odebrecht. El líder opositor venezolano y ex candidato presidencial Enrique Capriles le respondió a Diego Armando Maradona luego de que el exfutbolista argentino defendiera a Nicolás Maduro. Capriles aseguró que Maduro lo único que ha hecho es destruir a Venezuela y dijo: el que defiende a Maduro que venga a Venezuela. A Maradona yo lo llevo a los barrios para que hable con los ciudadanos de pie. Capriles se pronunció en contra de Maradona luego de que el ahora entrenador publicara en su Facebook: somos chavistas hasta la muerte y cuando Maduro ordene estoy vestido de soldado para una Venezuela libre. Claro, el señor Maradona pues no vive en Venezuela.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió al gobierno de Corea del Norte que si continúa amenazando con represalias bélicas, se encontrará con el fuego y furia de los Estados Unidos. Ha sido muy amenazante, más allá de una declaración normal, y como he dicho, se encontrarán con el fuego, la furia y la franqueza del poder, cosas como las que este mundo nunca ha visto antes. Horas después de la declaración del presidente Donald Trump, se dio a conocer que Corea del Norte está examinando cuidadosamente un plan para atacar el territorio estadounidense de Guam, una isla que se encuentra en el Atlántico, con misiles. Mediante un comunicado, un portavoz del ejército dijo que el plan de ataque será puesto en práctica en cualquier momento, una vez que el presidente norcoreano Kim Jong-un tome una decisión. Corrijo, se encuentra en el Pacífico, esta pequeña isla. Hace unas horas en París, un hombre atropelló a 6 militares en el barrio de Le Bois-Perret, al noroeste de la ciudad, de acuerdo con el alcalde de París, Patrick Balkany. El atropello es un acto deliberado de terrorismo. Tras este lamentable asunto, ahí lo ve usted en las pantallas, el coche se dio a la fuga y la policía francesa ha puesto en marcha una operación de búsqueda y captura. 2 de los 6 policías se encuentran en estado crítico. Por el momento se desconoce, si se trató de un accidente o un ataque, aunque fuentes oficiales ya están apuntando a que se trata de un acto terrorista. Al menos 12 personas murieron y cerca de 200 resultaron heridos por un sismo de 7 grados en la escala de Richter, registrado en la provincia de Sichuan, en China. El sismo ocurrido en la zona turística de Yuhuaozhou fue registrado a las 9 de la noche, hora local. De acuerdo con las autoridades, varios turistas se encuentran en las listas de muertos y heridos. Aunque no hubo confirmación de las nacionalidades de ninguno de los turistas, policías locales aseguraron que esta zona turística es mucho más popular entre los turistas chinos que entre los extranjeros. El narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán contrató al abogado Jeffrey Litzman, famoso por conseguir la absolución, por ejemplo, de John Gotti, uno de los capos de la mafia neoyorquina más famosos de la historia. El Chapo va a acudir nuevamente a la Corte de Manhattan el lunes 14 durante una visita oral o vista oral preparatoria previo a su juicio que se prevé comience el próximo año. Por primera vez en la historia de Chile, la Corte Suprema concedió la custodia de sus hijos a su padre, quien es homosexual y vive con su pareja. Se trata de mellizos varones y de 3 años y medio, cuya madre se los había llevado del país a comienzos de 2015 cuando tenían 1 año, por lo que se inició un juicio en contra de ella por el delito de secuestro internacional. La Corte Suprema señaló que la orientación sexual del padre o de la madre no es cuestión relevante a la hora de definir la tutela, porque lo que importa es la idoneidad y su capacidad parental. El fallo se produce 13 años después de que la misma Corte determinara que la juez Karen Atala no podía tener la custodia de sus 3 hijas por ser lesbiana y vivir con su pareja. Gracias a quienes nos acompañaron en esta primera media hora. Nosotros vamos a nuestro primer resumen informativo y regresamos con más información. México al día. El paso de la tormenta Franklin generó inundaciones y afectaciones en el estado de Campeche. Se prevé que entre a Veracruz como huracán. Para proteger la vida de los que en estos estados habitan. La Secretaría de Gobernación tiene listos 7,000 refugios por las afectaciones que deje Franklin. Además de estar diversificado en otras actividades como el turismo, la agricultura, la pesca, seguirá siendo un estado de vocación petrolera y que habrá de depararle más empleos. Afirma el presidente Enrique Peña Nieto que abrir el sector petrolero fue la mejor decisión. 17 cancilleres de América desconocen la nueva Asamblea Constituyente de Venezuela. El Instituto Electoral del Estado de México otorga constancia de mayoría a Alfredo del Mazo. Hoy se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Donald Trump advierte de fuertes represalias a Corea del Norte si continúa con sus pruebas nucleares.
Más adelante, en el marco de su temporada 137, la Orquesta Sinfónica del Estado de México visitará distintos auditorios y plazas públicas del país. El Real Madrid vence 2-1 al Manchester United y gana la Supercopa de Europa. Esta mañana nos da mucho gusto que esté aquí en el Estudio de México al día. Esta mañana damos la bienvenida al Estudio de México al día. Bueno, nos acompaña aquí en el estudio Gustavo Uribe, él es director ejecutivo de Educación Cívica y Participación Ciudadana del Instituto Electoral de la Ciudad de México, con quien vamos a hablar de los resultados de la consulta infantil. Gustavo, qué gusto que estés con nosotros. Y también que nos hables de cuál es la percepción, qué dicen los niños en la Ciudad de México. Gracias, Pati. Buenos días por la invitación. Un placer. Muchísimas gracias nuevamente. Bueno, básicamente el 3 de septiembre de este año se va a llevar a cabo la consulta ciudadana de presupuesto participativo. Así es. Donde la población de la Ciudad de México puede elegir en qué se va a aplicar el 3% del presupuesto de las colonias. En este sentido, cada año esta consulta desde el 2011 se lleva a cabo en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, la organiza y la Ciudad de México vota por ella. Pero por primera vez en la historia se va a llevar una consulta también paralelamente a esta para niñas y niños y adolescentes. ¿Qué quiere decir con esto? Que vamos a preguntar a los niños cómo pueden mejorar su colonia. Es decir, en una boleta les vamos a decir, si tú pudieras mejorar tu colonia, ¿qué te gustaría que hubiera? Entonces, en ese sentido, de 6 a 17 años, niñas y niños podrán participar, ya sea a través de un texto o a través de un dibujo. ¿Qué queremos con esto? Que no nada más la ciudadanía sea la que opine acerca de los problemas de las colonias, sino también niñas y niños por primera vez. Esto en base a la nueva constitución que tenemos en la Ciudad de México, que precisamente habla del derecho de las niñas y los niños a expresarse. Entonces, en el Instituto Electoral de la Ciudad de México queremos precisamente que las niñas y niños se expresen con estos derechos. ¿Es el primer ejercicio que van a hacer o ya han hecho otros? Es el primero. El primero, correcto. Entonces, ¿cuál es la forma en que pueden participar los jóvenes y los niños? Si nosotros vamos a instalar ese día 482 casillas para niñas y niños, entonces tenemos 3 tipos de votación. Para niñas y niños entre 6 y 9 años, para niñas y niños entre 10 y 14 y de 14 a 17 años. Es decir, ya sea a través de un dibujo o a través de un texto libre, podrán expresar cómo pueden mejorar su colonia. En ese sentido, ha habido otros ejercicios anteriores por parte del IFE, ahora INE, preguntándonos los derechos, pero es la primera vez que se les va a preguntar acerca de cómo mejorar su colonia. Claro, ahí vemos precisamente la boleta de cómo será esta práctica, ¿no? Esta participación de los jóvenes. ¿Por qué es importante ir incentivando la cultura de ir a votar de los jóvenes, de opinar y, por supuesto, formar parte de los distintos procesos democráticos del país? Claro, nosotros en el Instituto Electoral creemos que es muy importante que desde temprana edad niñas y niños puedan expresarse, puedan empezar a aprender a cómo participar, es decir, estamos construyendo ciudadanía desde pequeños. En este sentido, siempre las políticas públicas que se diseñan a través de, ya sea la Jefatura de Gobierno o la propia Asamblea Legislativa, se basan en propuestas que hacen los adultos. Ahora creemos que si escuchamos a niñas y niños qué opinan al respecto, sería interesante su opinión. Por ejemplo, nosotros hicimos en días pasados un ejercicio interno en el instituto, invitamos a hijas y a hijos de los trabajadores del propio instituto, como vemos en las imágenes, entonces les preguntamos con la misma boleta, los resultados son sorprendentes. Muchos de los niños obviamente hablaron de parques y jardines, otros hablaron acerca de inseguridad y muchos, me interesó mucho de la respuesta, nos hablaron acerca de que quieren más espacios culturales. Entonces es interesante desde la perspectiva infantil cómo ellos ven sus colonias y su ciudad y qué es lo que ellos proponen. Gustavo, qué bueno que tocas esto porque preciso, lo que se encontró fue en una encuesta interna que hicieron por parte del Instituto Electoral del Estado de México, perdón, de la Ciudad de México. Gustavo, además de obviamente los problemas cotidianos que pueden enfrentar los jóvenes y los niños, la parte cultural que tú mencionas, ¿a qué atribuyen ustedes que haya ese interés precisamente por adentrarse en la cultura? Bueno, básicamente nosotros creemos que las niñas y los niños y adolescentes precisamente buscan espacios no nada más de entretenimiento, también buscan espacios donde puedan aprender. Sabemos que vivimos una época digital, entonces ellos también no nada más quieren aprender desde un iPad, desde un teléfono, quieren también estar en espacios. Efectivamente, la Ciudad de México tiene muchos espacios culturales a nivel local, pero también no hay tantos espacios que se puedan generar en las colonias. Entonces los niños buscan que este tipo de ejercicios puedan representar para ellos una oportunidad de expresarse acerca de la importancia de poder participar
en este caso con espacios culturales. Bueno, precisamente vamos a ver este pequeño video donde pues buscan precisamente incentivar esta participación infantil. Si piensas que soy joven para comprender, verás cuán grandes mis ideas pueden ser. Está en ti la decisión, pero has de escuchar nuestra voz, la imaginación y el corazón. Está en ti la decisión, pero has de escuchar nuestra voz va a resonar. Hacer tu colonia más bonita también depende de ti. Este 3 de septiembre participa en la primera consulta infantil y juvenil del presupuesto participativo, Instituto Electoral de la Ciudad de México. Y después de esto, Gustavo, ¿qué va a ocurrir? Es un ejercicio inédito, como mencionaba al principio. Si bien es cierto, no es un ejercicio vinculatorio porque no obliga a ninguna autoridad. Lo importante, de hecho, hoy tenemos la conferencia de prensa a las 11 de la mañana, los estamos invitando también a que acudan con nosotros. Tenemos aliados estratégicos como es el DIF, como es la Secretaría de Educación de la Ciudad de México y la propia Asamblea Legislativa. En este caso, la Comisión de Atención a la Niñez de la propia Asamblea nos ha dicho que los resultados ellos los van a hacer propios a efecto de poderlos hacer política pública. Al mismo tiempo, en el instituto vamos a generar estos resultados, los vamos a sistematizar y los entregaremos tanto a la Jefatura de Gobierno como a las 16 jefaturas delegacionales para que también estas autoridades conozcan cuál fue la opinión de las niñas, niños y adolescentes. Bueno, pues muy interesante. Muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más, poder compartir. Los esperaremos con los resultados. Creo que va a ser muy interesante qué es lo que opinen, digan, hablen nuestros jóvenes mexicanos. No, muchas gracias, Omar y Pati, por la invitación. Y creo que sí es un ejercicio inédito y sobre todo resultados que van a ser muy interesantes. Y sobre todo, para mí, lo más importante es saber qué piensan nuestros pequeñitos. No, y además incentivarlos, como decía Omar, a la sociedad, a la posibilidad de hacer algo también por su comunidad, por su ciudad y por su país, ¿no? Exacto, construir ciudadanía y que los niñas y niños se apropien del espacio público. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Pues una excelente rueda de prensa más al rato con toda esta información. Gracias. Y en otros temas, empleados de televisión educativa de esta casa de trabajo fueron reconocidos por su dedicación en las distintas áreas que conforma la Dirección General de Televisión Educativa. La Dirección General de Televisión Educativa reconoció a sus trabajadores que han prestado sus servicios por 15, 20, 25, 30 y hasta 35 años. El evento estuvo encabezado por el director general de TV Educativa, Gustavo Lomelín Cornejo, quien afirmó que gracias al trabajo y esfuerzo de ellos ha sido posible avanzar en este proyecto de la Secretaría de Educación Pública. Su esfuerzo y compromiso del día a día, sin lugar a dudas, se ve reflejado en los resultados institucionales alcanzados en televisión educativa para apoyar el cumplimiento de nuestras funciones y también el compromiso con el sistema educativo nacional y la implementación del nuevo modelo educativo. En total fueron 20 los empleados reconocidos que han entregado su tiempo, talento y dedicación para brindar un mejor servicio en las diferentes áreas que contempla esta institución, como la telesecundaria y el telebachillerato. Así como nosotros nos sentimos muy orgullosos de ustedes, por favor también siéntanse orgullosos de formar parte de una de las secretarías con mayor responsabilidad social, donde la educación la hacemos todos, ustedes, los trabajadores, los maestros, los padres y los alumnos. Cada reconocimiento estuvo acompañado de un incentivo económico y una medalla conmemorativa que avala el desempeño entregado en las últimas décadas. Es satisfactorio colaborar en una dependencia de gobierno, ya que como esta es tan importante que es la televisión educativa, donde se realiza la telesecundaria, telebachillerato, y es un honor, es un orgullo. Se crean amistades, aunque uno no lo quiera, ¿no? Se pasa uno mucho tiempo aquí, pero hice muchas amistades y sigo teniendo las amistades. De esta manera, TV Educativa busca seguir fomentando valores entre sus empleados y seguir cosechando de la mano con ellos diversos logros institucionales.
Para México al Día, Rodrigo Muñoz. Bueno, hoy es nuestro día para los emprendedores y nos acompaña aquí en el estudio Martín Sebastián García Wilhelm. Él es fundador de Flix Systems y nos viene a hablar de un asunto muy interesante porque cada vez que hablamos de drones, ¿no? Nos imaginamos el uso de los drones para cuestiones recreativas como puede ser filmar, ¿no? Y también los ubicamos para asuntos de seguridad. Pero, ¿de qué se trata este proyecto interesante del que nos vas a hablar el día de hoy? Gracias, Pati. Pues les cuento rápido. Los drones, como dices, hasta ahorita han sido utilizados mayormente. Empezó siendo militar y pasó después al mundo de la gente, de los mortales como nosotros. Y esa fue la segunda ola, que es para cosas recreativas o profesionales. Pero la tercera ola, que es en la que me estoy enfocando, es la de los drones industriales. Y en este caso sirven para productividad, para que las industrias puedan mejorar su producción o su seguridad o su vigilancia o este tipo de aplicaciones que son un poco más orientadas como a la parte de automatización. ¿Cómo surge este proyecto? Platícanos un poco para los jóvenes que nos están viendo y que están en proceso, en etapa de identidad o de buscar un proyecto pues emprendedor que tanto se está desarrollando en nuestro país. ¿Cómo surgió esta idea? ¿Qué tan difícil fue? ¿De dónde estudiaste? ¿En qué momento dijiste, vámonos con este proyecto? Yo soy mecatrónico de la UNAM y la mecatrónica conjunta varias disciplinas, mecánica, electrónica, programación, inclusive hasta diseño. Entonces los drones finalmente también son una mezcla de varias disciplinas, ciencia de materiales, aerodinámica, control, electrónica. Entonces fue muy fácil, lógico para mí empezar con eso. Cursé un programa impresionante en la NASA donde me activaban ese chip de decir, a ver, a mí me gusta esto de las tecnologías exponenciales, que ahorita sí que les platico más. ¿Qué edad tenías ahí, nada más para más o menos ir ubicando el proceso? ¿Cuándo fuiste a la NASA? Cuando fui a la NASA yo ya tenía las ganas, las tengo desde hace ¿Pero toda qué la edad vida. dice Omar? Ah, ¿qué edad? No, fue hace poco, en 2012, tenía 20... ¿Cuántos tengo ahorita? No sé, pero muy chavo. 20 y tantos. Hace 5 años tenía 28 y ahí se me activó el chip y dije, ¿sabes qué? Que este es el negocio del futuro por todos los temas de automatización que vienen encima, la inteligencia artificial. Entonces estudié una maestría en diseño de drones, regresé con un business model, una propuesta que es mi tesis y esa se convirtió ahora ya en la empresa que estamos creando para la automatización. Ahora, no sé si nos pudieras ejemplificar, por ejemplo, el uso de un dron con fines industriales, así un ejemplo específico. Uno con el que estamos empezando es la agricultura de precisión. Ajá. Agricultura es lo que ya conocemos, pero cuando se hace de precisión es cuando estamos ya dándole un seguimiento casi a nivel planta por planta de la salud que tiene. Esto no se puede hacer manualmente, hay mucha gente que tendría que estar ahí en el campo viendo y eso no es fácil, pero en cambio con un dron, que es mucho más barato que un avión y también más seguro, puedo yo tomar fotografías, tomar muestras, tal vez no físicas ahora, pero al ratito sí, ya veremos. Y lo que hago yo es con esto checar la salud de las plantas dependiendo del color que tienen y con esto podemos mejorar muchísimo. Hay quien diría, bueno, ¿y los seres humanos qué? ¿Quedan desplazados o cómo? Porque es la parte como que interesante también o de reto por parte de la tecnologización, ¿no? La tecnología siempre puede tender a parecer que está robando trabajos, pero realmente yo no me preocupo por eso porque los trabajos más bien van a emigrar a otras áreas de mayor nivel, de mayor satisfacción, de mayor productividad y de menos estrés y presión para la gente. Entonces el verificar 10,000 plantas en un día es algo que de por sí no se puede hacer por una persona y en cambio las nuevas personas pueden analizar estas imágenes, tomar decisiones en función de eso o inclusive operar ciertas partes del dron. Entonces al final del día se desplazan los trabajos. Claro. Entonces por ahí va. ¿Y recibiste algún apoyo de las universidades, de la NASA, de alguna institución en México? ¿Cómo lograste seguir puliendo pues, estos objetivos? Porque es un largo camino finalmente. La universidad me dio las bases y el criterio y la visión para poder entender la UNAM. Y a partir de ahí cursé la maestría, regresé, presenté el proyecto, creamos una empresa, metimos una solicitud al INADEM en la categoría 3.3, con la cual nos apoyaron para poder hacer
ciertas partes de mentoría, afilar la empresa para que tengamos un muy claro ejemplo y aplicación de las tecnologías que estamos haciendo, y con esto, digamos, estamos actualmente en el programa de INADEM y nos están apoyando con esto y pues estamos acelerando muy rápido todo el proceso. No, y además nos imaginamos que para poder introducirte a este tipo de instituciones y recibir apoyo, pues sí tienes que presentar un proyecto que tenga un gran impacto, ¿no? Es sobre todo que tenga una lógica y una aplicación realista. Entonces, INADEM está modificando todas sus convocatorias. Ahora ya es más fácil hacer la solicitud, ya se puede hacer online. No significa que haya que tener menos información, pero sí hay que tenerla muy clara, que tenga sentido, que tenga un impacto, digamos, posible y plausible. Y ya una vez con eso, el INADEM realmente pues, te lleva de la mano. Hay que tener todo muy claro, las cuentas, los objetivos y todo, para no atorarse, y con eso uno puede lograr muchísimas cosas. Y siendo sinceros, Martín, tú que has vivido en otros países, que has tenido contacto obviamente con otros jóvenes, emprendedores, ideas nuevas, ¿qué tanto somos competitivos los mexicanos? ¿Qué tantas ideas hemos logrado desarrollar y sobre todo con buenos resultados? Pues yo lo que veo con mis colegas mexicanos que hemos estado fuera, todos, sin tratar de presumir, todos se han impresionado mucho, los extranjeros, de las capacidades y el talento mexicano. Y también se sorprenden de los autogoles que nos hacemos. Todo el tiempo nos echamos la culpa, nos hacemos menos, no queremos, como dicen, cacarear los huevos, como se diga. Pero al final del día es esa falta como de creer en nosotros mismos, porque cuando estamos afuera brillamos mucho. Y hemos visto gente que está a muy alto nivel, pero que ya estando adentro como que nos autosaboteamos. Entonces eso es falta de voltear el chip y creérnosla. Y con eso cambiaremos el país de un día para otro. Ahora, dime una cosa, precisamente sobre eso que acabas de mencionar. Ese autosabotaje que tenemos los mexicanos, siempre he pensado que es una cuestión ya que traemos desde la colonia. Sí. Tú como joven, emprendedor, ¿por qué tenemos esa actitud siempre como de bloquearnos el camino hacia algo importante que puede ser? Pues ahí ya es un tema probablemente más histórico, más sociológico, podría decirse. Yo no soy experto en eso, pero sí puedo decir que desde que la conquista y todo, como que siempre hubo una capa de lo que tú crees no es cierto y te va una nueva realidad. Entonces también nosotros como que no nos creemos nuestra realidad o no sabemos cuál es. Y eso se aplica mucho a las áreas de tecnología, a las áreas actuales, en muchas ramas. Lo bueno y lo que yo creo es que Internet va a ser un poco parte de lo que nos va a salvar y nos va a hacernos ver a nosotros mismos en comparación con el resto de la historia. ¿Cómo se rompe eso, por ejemplo? ¿Cómo lo rompiste? Yo creo que una parte muy importante es salir, viajar, moverse, estar allá afuera, aunque sea un ratito, porque uno puede verse desde afuera y eso cambia todo. Entonces, el moverse y viajar, aparte de que es divertido, nos da una perspectiva muy diferente. Y también hay muchas becas que si las condiciones económicas no lo permiten, pues uno puede ir buscando y rastreando esas oportunidades. Pues felicidades, Martín Sebastián, fundador de la empresa Flix Systems, de que estás metido en un tema del futuro. Al rato vamos a estar todo el tiempo viendo drones y viendo todas estas no se preocupen por el tema de privacidad, porque es parte de nuestro objetivo el garantizar que toda esta información que se genera es para la productividad y no tanto para el chisme, ¿no? Claro, Perfecto. Pues muy interesante. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos, si nos lo permiten, a las breves del país. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes desmintió que se haya registrado la caída de algún vagón del tren interurbano México-Toluca, como se manejó en redes sociales. Usuarios difundieron una imagen donde se observa un vagón descarrilado. Sin embargo, la Secretaría indicó que esto se trata de una maniobra de carga normal del tren a un tractocamión. El Procurador de Justicia del Estado de Guanajuato, Carlos Amarripa, informó que varios elementos de la Policía Municipal de Celaya son investigados por el asesinato del director de dicha corporación, Santos Juárez Rocha, registrado el pasado 31 de julio en el municipio de Salamanca. La Secretaría de Marina, en coordinación con el Servicio de Administración Tributaria, aseguró aproximadamente 18,000 kilogramos de precursor químico en el recinto portuario de Manzanillo, Colima. La sustancia se encontraba en 720 tubos, en un contenedor que llegó en el buque Wanhai 511, proveniente de Shanghái, China.
llaman a comparecer al secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, y al gobernador de Morelos, Graco Ramírez, por el socavón en el Paso Express de Cuernavaca. Niega nuevamente la prisión domiciliaria a Elba Ester Gordillo. Inicia el proceso de desafuero en contra de Alberto Silva Ramos, exfuncionario durante la administración de Javier Duarte. La PGR ordenó la liberación del hijo del exgobernador de Sonora, Guillermo Padres, tras no hallar elementos para seguir un caso en su contra. En Venezuela, el Consejo Nacional Electoral determinó que la oposición no podrá participar en los comicios a gobernador del próximo 10 de diciembre. Más adelante, a un mes de las elecciones generales en Alemania, la canciller Angela Merkel se someterá en directo a una entrevista con 4 jóvenes youtubers. Y en los deportes arranca la Liga en Portugal. El Porto recibe al Estoril y Benfica al Braga. Muy buenos días, Pati y Omar, me da muchísimo gusto saludarlos esta mañana y por supuesto a todos quienes nos sintonizan desde la señal del canal 22, desde Ingenio y Aprende TV, también por Facebook Live en Noticias México al Día, y nuestras publicaciones las pueden seguir en @mexaldía en Twitter. Y bueno, vámonos precisamente a Twitter, la plataforma favorita del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien esta mañana ha estado muy activo tuiteando, ha hablado pues de las declaraciones que ha hecho respecto a Norcorea, ha hablado también de la frontera con México, ha tenido una mañana muy activa el presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, la empresa norteamericana Tweet Audit ha revelado que de sus más de 35 millones de seguidores, el 48% son falsos, son bots. Así lo reveló esta empresa y bueno, esta empresa lo hace normalmente analizando los perfiles de los seguidores. Se dio a conocer esta información debido a que el propio presidente tuiteó una respuesta a una seguidora que llamó mucho la atención, fue investigada por varias empresas de tecnología y se dieron cuenta de que se trataba de una identidad robada. Incluso un medio logró contactar a la verdadera persona que ostenta esa identidad. Ella dijo que su identidad había sido robada y que había sido creado un perfil falso a través de las redes sociales, mediante el cual incluso se vende propaganda, se venden pues cosas que promueven la presidencia y la imagen de Donald Trump. Así que pues parece ser que más de 30% de los seguidores de la cuenta de Twitter, donde él ostenta puede comunicar las noticias reales, pues son falsos, son estos llamados bots. Y vámonos a otras noticias, porque sin duda alguna las redes sociales se han convertido también para los políticos como Trump u otros presidentes en plataformas esenciales para comunicar sus mensajes. Y en plena campaña electoral, justo cuando falta un mes para las elecciones generales del 24 de septiembre en Alemania, la canciller Angela Merkel está optando por un cuarto mandato, o al menos pretende hacer un cuarto mandato. Se someterá en directo a una entrevista con 4 jóvenes youtubers. La ronda de preguntas que formularán las estrellas de YouTube alemanas, que son Mr. Wissen to Go, It's Coleslaw, Alexi Bexi e Ishtar Isik, tendrán lugar el 16 de agosto y serán transmitidas en directo. Para Merkel, esta será ya su segunda entrevista en la plataforma de video propiedad de Google, pues hace 2 años le concedió una entrevista
al youtuber LeFloid, que logró tan solo en esa plataforma más de 5 millones de visitas de su conversación con Merkel. Con esto la mandataria quiere acercarse y acercar a su partido a la gente joven en busca de conseguir una reelección. Y vamos a otras noticias. Anteriormente se ha mencionado que Instagram, la plataforma también propiedad de Facebook para compartir fotografías, genera depresión entre sus usuarios. Porque pues uno ve vidas fantasiosas de personas que parece que siempre se la están pasando bien y que viven vidas maravillosas. Y es por eso que un reciente estudio analiza si realmente existe este panorama entre los jóvenes que comparten sus fotos en Instagram. El reporte Instagram Photos Reveal Predictive Makers of Depression combina las ciencias sociales y las redes sociales con la psicología y la psiquiatría para buscar entre los jóvenes patrones de depresión utilizando los contenidos que suben a Instagram. Para lograrlo, los investigadores utilizaron un bot basado en inteligencia artificial en Instagram para buscar jóvenes deprimidos con base en los patrones que comparten en sus fotos. De acuerdo con el estudio, este bot analizó las cuentas de 166 personas en busca de marcadores de depresión clínica. Los investigadores indicaron que con esta muestra, la inteligencia artificial realizó una evaluación y mucho más precisa que la que realizan los médicos especializados en el diagnóstico de depresión. Y bueno, ya saben lo que dicen, eres lo que publicas, y pues no solo se debe utilizar para mal, que todo lo que publiques puede ser utilizado en tu contra, sino también como indicadores para poder detectar enfermedades, como lo es la depresión. Esta es la información hoy. Que tengan excelente miércoles. Gracias, Anita. Y ahora le invito a conocer las tradiciones del pueblo de Hueyapan, Morelos, en un reportaje especial de mi compañera Rosalba Aguirre. Hueyapan se ubica en el estado de Morelos. Es un poblado que colinda con Puebla, un lugar con arraigo y tradiciones indígenas. Hoy, como cada día, Avelina se levantó a las 6 de la mañana para preparar la masa que se convertirá en el tradicional pan de la zona. Pero no siempre fue así. Hace 15 años ella tuvo que emigrar a Estados Unidos para buscar mejores oportunidades. Ya tiene unos años que emigré para los Estados Unidos buscando oportunidades. Cuando yo decidí irme, vi pues las necesidades que había con mi familia. Yo pues no estudié solamente mi primaria, porque pues antes se compraban los libros y yo no tenía para libros ni eso, y pues decidí emigrar y me fui. De indocumentada no tenía papeles ni nada. Los pueblos indígenas con mayor concentración son el náhuatl, el mixteco, tzotzil, maya y otomí, en los que predomina la conservación de las lenguas en las mujeres. 15 de cada 100 mujeres indígenas son monolingües, en contraste con los varones, que son 9 de cada 100. En la geografía de un país tan diverso como México, caben distintas comunidades, lenguas y pensamientos. Esta es la razón por la que Avelina, conocida en su comunidad como Cheli, regresó a su nación. La situación estaba bien difícil. Le digo, ¿ahora qué vamos a hacer? Ya vendimos todo lo que teníamos. Y le digo, pues sabes, hay que hacer pan. Y dice, pero yo no sé. Le digo, pero yo sí. O sea, mi papá, mi mamá hacían pan. Antes de que yo me fuera, hacían pan. Y le digo, pues yo tengo una idea, hay que hacer. Le digo, pero hay que hacer un pan del que casi ya no hay. Nosotros trabajamos el pan, el de trigo, que solamente lo trabajan en las fiestas de muertos. Y le digo, nosotros hay que hacerlo constante, no nada más cada año. Y empezamos. Antes hacíamos, pero nomás de cada año, el Día de Muertos, nada más. Desde más chicas, siempre han hecho eso. Es una tradición de por sí de poner pan de muerto en las ofrendas. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas apoyó a Cheli por medio del programa Proyectos Productivos. De vender 15 panes al día, pasó a entregar 400. Ya fue como, ya después acudí a CDI y les dije que pues yo quería poner una panadería. Y pues sí, gracias a Dios mi proyecto fue aprobado. No, pues yo ni lo podía creer cuando me vinieron a avisar que sí. Desde sus ancestros, sus manos construyen con inspiración. Como ella, otras mujeres indígenas son un motivo de orgullo para los mexicanos. Yo soy madre soltera, tengo una nena de 9 años
Antes me dedicaba yo a vender mis servilletas para sostener a mi nena. Ahora que me invitó Chely a meterme en este proyecto, le dije que sí. Ahora ya vengo más seguido con ella. Tengo 2 años venir con ella con el pan, ayudarle. Y estoy más con ella y estoy muy contenta. Aun cuando existe una brecha significativa entre la población indígena, las mujeres como Chely juegan un papel primordial en la familia, la comunidad y el ingreso económico. Para México al Día, Rosalba Aguirre. Bueno, hoy veíamos un reportaje muy interesante de nuestra compañera reportera Rosalba Aguirre en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se celebra en todo el mundo. Esta mañana en México hay más de 15 millones de indígenas que por supuesto forman parte activa de nuestro desarrollo económico, social, cultural, una cosmovisión que vale la pena entender, asumir y respetar. En información cultural, más de 90 invitados de 13 países participarán en la 6ª edición del Festival de Animación, Videojuegos y Cómics, Pixelatl. La versión 2017 del Festival Pixelatl se realizará del 5 al 10 de septiembre en Cuernavaca, Morelos, con el propósito de conformar una comunidad de creativos mexicanos. Este festival surgió hace 6 años, cuando veíamos el potencial de la industria de entretenimiento a nivel internacional y que no detonaba en México. Así es que por eso decidimos empezar a crear este festival para conectar el talento creativo mexicano con la industria internacional. En su 6ª edición, el encuentro toma la bandera de la diversidad y el concepto Mézclate. La idea es incentivar la producción y difusión de contenidos multimedia mexicanos. Conocer a un montón de gente que es súper talentosa, no solo de aquí, sino de todo el mundo, y poder hacer conexiones con ellos. Básicamente yo creo que de eso se trata el festival. En cuanto a nivel de creatividad, de idea o de realización, estamos al nivel para competirle a cualquiera. Tal vez lo que nos falta un poco es esa infraestructura o ese networking para todos sumarnos hacia un mismo lado, y creo que festivales como Pixelatl nos ayudan muchísimo. Pixelatl contará con más de 90 profesionales de 13 países que participarán en más de 120 actividades como conferencias, talleres, paneles y encuentros de negocio en torno a la animación, los videojuegos y el cómic. Henry Selick, director del Extraño Mundo de Jack, y Jorge Gutiérrez, realizador del Libro de la Vida, están entre las personalidades que se darán cita en el evento. Es el director mexicano Jorge Gutiérrez, director del Libro de la Vida. Va a presentar su nuevo cortometraje animado, que es una experiencia de realidad virtual que hizo junto al equipo de Google Spotlight. Por supuesto, el director de El Extraño Mundo de Jack y de Coraline, Henry Selick, es uno de los mejores directores de cine de animación de nuestros tiempos, y será un gran honor tenerlo en México. Para México al Día, Rufino Enríquez González. En el marco de su temporada 137, la Orquesta Sinfónica del Estado de México va a visitar distintos auditorios y plazas públicas del país, además de presentarse en su sede habitual, que es la Sala Felipe Villanueva de Toluca. Entre septiembre y diciembre próximos, la OSEM tendrá presencia en el Festival Internacional Cervantino y el Festival Quimera de Metepec en calidad de invitado especial, así como en la sala principal del Palacio de Bellas Artes. Hay participación, y quiero resaltarlo, de 17 solistas internacionales y 9 directores huéspedes invitados. Realmente pues es una pluralidad de la música y una participación única. Realmente el programa es bastante completo y extenso. Además de la presentación en Quimera, en el Festival de las Almas, y ahora que estará la Orquesta Sinfónica y la orquesta, el coro y también la Orquesta Sinfónica Mexiquense estarán en la máxima expresión cultural de México, que es el Festival Cervantino. Y México es tu museo. Desde la época colonial, México se convirtió en el principal productor de plata a nivel mundial. Parte de este reconocimiento se debe al trabajo de José de la Borda, quien a mediados del siglo XVIII se convirtió en uno de los empresarios mineros más importantes de la época.
Bienvenidos a México es tu museo. Y hoy los quiero invitar a conocer el Centro Cultural Casa Borda en Taxco, Guerrero. Fue en 1759 cuando el acaudalado empresario hispano-francés don José de la Borda Sánchez mandó a construir una hermosa casona que sería su residencia en la ciudad de Taxco, Guerrero. La obra fue encargada al ingeniero Juan Joseph de Alba, quien además construyó la hermosa parroquia de Santa Prisca, también por encargo de don José de la Borda. De estilo sencillo, esta casa es reconocida como el segundo monumento colonial más importante de la ciudad. Cuenta con 2 niveles en la fachada principal y 4 en la posterior, que se funden armónicamente con varios patios, escalinatas y balcones que nos transportan al estilo de vida del siglo XVIII. Don José de la Borda vivió en esta casa por varios años. Sin embargo, por su labor como minero, también radicó en la Ciudad de México, Real del Monte, Chontalpa y Zacatecas. En 1776, con un débil estado de salud, don José de la Borda decidió regresar a Taxco. Sin embargo, su hijo Manuel le sugirió descansar en su residencia de Cuernavaca, el Jardín Borda, donde finalmente don José murió en 1778. La Casa Borda pasó entonces a manos de su hijo Manuel, así como todas sus propiedades, y tiempo después sería heredada a sus nietos José Manuel y Manuel José. Al correr de los años, la Casa Borda tuvo varios dueños y usos, siendo fragmentada en varias viviendas y locales comerciales. Finalmente, el 1 de enero de 1978, la Casa Borda se convirtió en la sede del Centro Cultural Taxco, con la misión de conservar, promover y difundir el patrimonio artístico y cultural del estado de Guerrero, así como ser la sede del Concurso Nacional de la Plata en las ramas de orfebrería, escultura y joyería. Si deseas conocer más sobre esta hermosa casona o la vida de don José de la Borda, te invito a visitar sus instalaciones en la ciudad de Taxco, Guerrero, y contemplar personalmente su gran colección de arte sacro, platería, exposiciones temporales y permanentes, así como de la gran variedad de servicios que ofrece. El legado de José de la Borda vive aún en los muros de este importante recinto, que se suma hoy a la gran cantidad de lugares que convierten a nuestro país en un gran museo que puedes disfrutar en todo momento, porque México es tu museo. Y hoy miércoles, es día de nuestra sección Tacuba 8. Está aquí con nosotros César Trejo, él es jefe del Departamento de Educación del MUNAL, para hablar también sobre la oferta educativa que tiene este impresionante museo, porque tiene muchas ofertas, pero la parte de la educación también es fundamental. Muchísimas gracias por estar aquí. No, gracias a ti, Pati. Bienvenido, César. Gracias, Omar. Sí, bueno, siempre es importante ver que el museo es una institución que resguarda el patrimonio, conserva el objeto artístico y genera cultura, pero al mismo tiempo otro pilar importante es la educación. Los museos tenemos que educar y tenemos que irnos renovando constantemente en cómo educar. Nosotros tenemos varias formas. Bueno, el Departamento de Educación principalmente somos los mediadores entre las obras de arte y los visitantes. Entonces, esa mediación la hacemos de diferentes formas. Una de esas sí son con actividades de interacción con el visitante, como las visitas guiadas. En cuestión de visitas guiadas recibimos todo tipo de públicos, desde preescolar, primaria baja, primaria alta, secundaria, hasta gente con formación académica. Recibimos gente de licenciatura, de maestrías, doctorados. Ahora sí que todos los que quieren conocer el museo, ahí nosotros les damos el servicio de atención. En cuestión de visitas guiadas tenemos programas permanentes, tenemos el programa de Canal Arte, que es especial en adultos mayores. Los contenidos están trabajados pensando precisamente en adultos mayores. Tenemos el programa de Viajeros del Arte, que es para niños y está pensado específicamente para público infantil. Tenemos, en Noche de Museos, tenemos incluso un programa que es con invitado especial, entonces ahí las visitas guiadas nos las damos nosotros. Invitamos a un especialista de otro área, de otra institución, a que ellos den la visita guiada. Y bueno, también generamos toda una propuesta educativa en cuestión de contenidos de talleres. Tenemos algo que nosotros conocemos como talleres para público general, que es cuando tú ves la exposición, tomas el taller de una sesión y refuerzas algún contenido formal o conceptual de la misma. Y ya tenemos otros talleres que les decimos especializados, en donde tú vas varios meses al museo, en varias sesiones, y ya tienes más un acercamiento a una técnica de óleo, de pintura, de escultura y demás. Claro. Un área como la educación, ¿no? Como esta oferta educativa que se plantea en el MUNAL, ¿cuándo surgió? ¿Cuál es
Platícanos un poco de su historia, si surge al mismo tiempo que se inaugura la primera exposición del MUNAL, de este recinto que es de los más bonitos que hay en nuestro país. Sí, bueno, como mis compañeros comentaron en emisiones pasadas, el museo se funda en el 82, pero hasta el año 2000 es cuando se vuelve a replantear todo. Se cierra el museo, se reconstruyen los recorridos permanentes y ahí es cuando surge el proyecto MUNAL 2000 con la gestión de Graciela de la Torre, y entonces es cuando se crea toda la plataforma educativa, que es otro pilar del museo. Se crean espacios específicamente para la educación, se crean salas de orientación donde hablaban de los lenguajes del arte, y se crea lo que en ese momento se llamaba Más allá de tus ojos, que es un espacio en el que se fue parteaguas, ¿no? En cuestión de tener un lugar para actividades plásticas y lúdicas en los museos de arte. Entonces, ya a raíz de eso, todos los museos han tratado de tener su zona de talleres y demás, pero sí el MUNAL fue punta de lanza en su momento para desarrollar esos contenidos. Actualmente el espacio se llama Arte en Construcción, sigue operando, pero pues obviamente han cambiado las ofertas también. Claro. César, dentro del programa educativo, ¿cómo responden, porque es la parte interesante, ¿no? ¿Cómo responden los niños, los jóvenes a este programa? ¿Cómo han respondido? Pues responden muy bien. Realmente siempre buscamos la retroalimentación y también la autoevaluación para saber que también estamos trabajando, y están los comentarios desde la persona que te felicita por su trabajo hasta el más conmovedor, que te dicen que si no hubieran recibido la mediación no hubieran entendido la exposición. Entonces eso también es enriquecedor para nosotros, pero también nos da línea de que estamos trabajando bien. Y es que eso es parte fundamental también como trabajo dentro de un museo, ¿no? Que la gente pueda tener mayor acercamiento, pero muchas veces nosotros somos reticentes, sobre todo cuando no entendemos alguna expresión artística, ¿no? Ahí está el trabajo que se debe hacer por parte de un museo como es el MUNAL. Sí, y nosotros tenemos también otras herramientas para dar mediación, aparte de estas actividades con el público. Nosotros desarrollamos siempre, ahorita con el equipo actual y con la gestión actual de esta Sara, cada que hacemos una exposición temporal, sembramos dentro de sala un espacio interactivo. Entonces es un espacio meramente educativo que dialoga a la par con el recorrido, pues ahora sí que de obras de arte, y al mismo tiempo desarrollamos materiales de interpretación como audioguías, folletos y todo eso. Claro, muy interesante y muy profundo. Y para tener mayor conocimiento de estos cursos, de estos talleres, de esta oferta, ¿dónde pueden acudir quienes nos están viendo, nuestro auditorio, precisamente para poder acudir? En las instalaciones del museo siempre se recibe y se dan informes, al mismo tiempo también el correo de educacion@munal.imba.gov.mx, y a los teléfonos del museo también pueden llamar. Perfecto, bueno, pues un gran trabajo que están encabezando el grupo de Sara, como bien comentabas, con toda esta oferta, tanto cultural como de talleres. Gracias por estar con nosotros y compartirnos estas delicias culturales. Gracias. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Esto es México al Día. Y este miércoles al mediodía, el presidente Enrique Peña Nieto encabezará la Convivencia Cultural 2017 en la Residencia Oficial de Los Pinos. Y ahora vamos al resumen. El Instituto Electoral del Estado de México otorga constancia de mayoría a Alfredo del Mazo. Afirma el presidente Enrique Peña Nieto que abrir el sector petrolero fue la mejor decisión que se pudo tomar. Estudiantes que se vieron afectados por el error en la revisión del examen de admisión al nivel medio superior se manifestaron en la rectoría de la UNAM. En el estudio, Gustavo Uribe, director ejecutivo de Educación Cívica y Participación Ciudadana del Instituto Electoral de la Ciudad de México, nos habló de la consulta infantil. El 3 de septiembre de este año se va a llevar a cabo la consulta ciudadana de presupuesto participativo, donde la población de la Ciudad de México puede elegir en qué se va a aplicar el 3% del presupuesto de las colonias. De 6 a 17 años, niñas y niños podrán participar, ya sea a través de un texto o a través de un dibujo. Entonces, el Instituto Electoral de la Ciudad de México queremos precisamente que las niñas y niños se expresen con estos derechos. Atropellan a 6 militares en Francia. Se presume de un ataque terrorista. Más de 90 invitados de 13 países participarán en la 6ª edición del Festival de Animación, Videojuegos y Cómic Pixelatl. Y en los deportes, Carlos Vela fichará con una franquicia de la Major League Soccer en enero de 2018. Que pasen un excelente miércoles. Nosotros nos vemos mañana a las 6:30. Así es, este es un esfuerzo informativo de Televisión Educativa. Pásela muy bien. Hasta luego. Adiós.